Nace en Colombia una nueva opción, El Nodo en Vivo, con todo el análisis y lo que pasa en Colombia para que usted esté informado. Bienvenido. Dirige Jennifer Gallón. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a otro programa del Nodo en Vivo, un espacio de información, de análisis, de discusión, en donde abordamos los temas que realmente nos importa a los colombianos. Y pues el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy polémico, el cual es si debería prohibirse la ideología de género en Latinoamérica, como ha sucedido en Polonia, a pesar de los tratados de derecho internacional que hemos suscrito. Así que pues el día de hoy los invito a que nos sigan y nos cuenten sus comentarios, sus inquietudes, si están de acuerdo o no con este postulado, esta hipótesis. Y pues el hashtag del día de hoy es ideología de género es. Y pues les cuento que estaremos con el doctor Samuel Ángel, así que vamos a darle paso a nuestro invitado del día de hoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Samuel Ángel, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación a hablar pues, de este tema. Para las personas que no conocen al doctor Samuel Ángel, les cuento que es escritor, ensayista, columnista, analista político, además es abogado de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, egresado de Leadership University. Así que, pues, en primer lugar, doctor Samuel Ángel, quiero preguntarle si usted considera que debería prohibirse la ideología de género en nuestro país. Por supuesto que sí, la ideología de género debe prohibirse, debe combatirse, debe impedirse que se ideologice, que se adoctrine a nuestros niños en las escuelas, que se obligue de manera totalitaria a financiar ese tipo de ideologías con los impuestos de los colombianos. Por supuesto que debe prohibirse y combatirse frontalmente. ¿Cuáles son los argumentos de por qué pues, debería prohibirse? Es decir, ¿por qué es nociva para la juventud o para la niñez en Colombia? Pues mira, la verdad es que se ha constituido en toda una batalla con características geopolíticas de reducción de la población, de confusión de la identidad de nuestros jóvenes. Las consecuencias son aterradoras porque si bien respetamos al ciudadano homosexual, la práctica del homosexualismo está generando, como es de público conocimiento, en el señor que se hace llamar Matilda González, que anda con una bolsa de colostomía en su estómago, fruto de las relaciones anales propias del homosexualismo, está generando toda una crisis sanitaria con jovencitos que cuando les aplican, por ejemplo, la mal llamada operación de cambio de sexo, terminan en psiquiátricos fruto de una operación que es una mutilación que no tiene ningún tipo de reversa, es decir, la persona queda lisiada de por vida. Es decir, el tema es muy delicado desde todas las esferas que se le vea. Doctor Samuel, sin remitirnos a personas en particular, ¿cuáles son los argumentos jurídicos de por qué debería prohibirse la ideología de género? Es decir, entendemos lo que usted menciona, pero quiero puntualmente que nos explique los argumentos jurídicos de por qué debería prohibirse la ideología de género. ¿Argumentos jurídicos? Bueno, los argumentos jurídicos también son muchísimos. La Constitución de la República de Colombia habla de la familia como de hombre y de mujer. Todo el Estado está construido para garantizar esa unión, que es la unión que da forma a nuestra sociedad. El tema de la ideología de género que propende por legitimar las uniones homosexuales e ideologizar a nuestros niños para llevarlos a ellas es una ficción jurídica, es un disfraz terminológico
que lo único que hace como consecuencias son las que mencioné antes. Y de ahí se desprende que ya desde la fundación de nuestra nación, todo el ordenamiento jurídico, no solo la Constitución, sino hablemos del Código Civil, se funda en la garantía y la protección de la relación de hombre y de mujer. Es decir, la ideología de género lo que pretende es pulverizar el Estado de Derecho desde lo jurídico y erosionar esa relación que sostiene a la patria, que es la de hombre y de mujer. De hecho, te cuento una cosa, el mismo manifiesto comunista habla de la familia como la familia de hombre y mujer como la familia burguesa, generadora del capital y de la propiedad privada. En ese sentido, siendo la familia la que sostiene a la sociedad precisamente por ser la promotora de la propiedad privada y del capital, pues romper ese motor de producción, por decirlo en esos términos, porque realmente cuando un hombre y una mujer se unen, cuando tienen sus hijos, tienen una perspectiva de sostenimiento, de crecimiento, de tener bien a sus niños. Eso no pasa en una relación fruto del empuje avasallador que pretende la ideología de género. Eso no pasa porque son relaciones que están marcadas por la promiscuidad dentro de los mismos estudios que encontramos. Entonces, erosionar a la familia, y estoy hablando con la única familia que existe, que es la de hombre y de mujer, con la ideología de género, rompe el Estado de Derecho, pretende golpear nuestra Constitución, golpea el Código Civil y a la postre lleva al desastre a la patria entera. Doctor Samuel, y por ejemplo, usted menciona que la familia pues, debe estar compuesta por hombre y mujer, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la actualidad que las familias se componen únicamente por un miembro de familia, digamos, en el caso de padre o madre, pues siendo pues ese cambio sustancial de la familia que ya no se considera como la familia extensa, pues, como anteriormente sucedía, abuelos, primos, parientes, etcétera, sino que ahora se conforma por uno o de los dos progenitores, por papá o por mamá. Sí, la verdad es que cuando se legitima, digamos, no solamente, bueno, por ejemplo, empecemos por mí. Yo soy fruto de una relación donde mis padres, más o menos cuando yo tenía un año, se separaron, entonces crecí bajo el cobijo de mi madre, ¿sí? Pero mi madre tenía su familia, entonces tenía sus hermanos, mis tíos, mis abuelos, y hay estudios que demuestran que, por ejemplo, como el tema es ideología de género, cuando un niño, digamos, nace en una casa donde hay dos homosexuales, hombres o mujeres, se tiende en un altísimo porcentaje a la imitación, con lo cual, digamos, viene en desmedro nuestra sociedad, el crecimiento de la sociedad misma por relaciones abiertas a la vida y demás que se ven golpeadas. Entonces tú dices que qué pasa cuando no estamos hablando de la familia como de papá y de mamá, sino cuando nacen solo con el papá o con la mamá. Pues mira, cuando se nace solo con el papá o con la mamá, eh, digamos que el tema de la imitación de la relación es supremamente importante. Es decir, a pesar de la disfuncionalidad que hay actualmente en las familias, fruto de problemas económicos, de problemas psicológicos, por qué no decirlo de problemas con las drogas, lo que sea que produzca la ruptura familiar, eh, todo el Estado se fundó para garantizar esa relación. Es decir, cuando se habla de las pensiones, cuando se habla de el apoyo que debe haber del hombre frente a la mujer embarazada si no viva con ella, que es por ley la cuota alimentaria, todo se ha fundado en torno a esa relación. Entonces, si la disfuncionalidad actual
pretende golpear a esa familia, no puede estatizarse esa disfuncionalidad. Es decir, a pesar de que las parejas no luchen por conservar su familia, eso no significa que el Estado tiene que volverse, eh, digamos, el propulsor de esa disfuncionalidad, que es lo que haría la ideología de género en este caso. No podemos negar que hay una disfuncionalidad familiar creciente, por supuesto, pero todo lo que se construyó hasta ahora en nuestro Estado de Derecho, Estado social de derecho, fue para garantizar que esas familias, digamos, lucharan por una convivencia. Si eso no se da por circunstancias de las libertades individuales, que respetamos las libertades individuales, no puede ser que el Estado, perdóname la redundancia, estatice la disfuncionalidad, que sería el tema de la ideología de género. Por el contrario, debería garantizarse aún más porque sabemos que a pesar de que se supone que el Estado se construyó para garantizar las uniones de hombre y de mujer, digamos, rodearla de una protección, pues hay una creciente disfuncionalidad. No puede ser ahora como está pasando, y es que surjan leyes, medidas, decretos para romper aún más la relación de la familia, que es lo que se viene golpeando con estas leyes, fruto de ideologías que lo único que hacen es profundizar el mal y no garantizar el bien. Es decir, con políticas como la ideología de género me voy más allá de tu pregunta, es para ir en la línea. Con políticas como las que genera la ideología de género, lejos de hacerle un bien a la sociedad o a las familias, se profundiza un mal porque se estatiza esa disfuncionalidad. Doctor Samuel, y digamos, partiendo de la premisa que usted menciona, que pues el defender la ideología de género contraría nuestra constitución, el código civil en donde se establece la familia compuesta por hombre y mujer, ¿no considera que esos cambios que se han generado normativamente a la composición de la familia y al reconocimiento de las uniones por parte de parejas del mismo sexo, pues teniendo en cuenta este cambio normativo y jurisprudencial, el decir que se debe pues prohibir la ideología de género contraría el principio de igualdad y los mismos postulados de la Constitución política? Es que tú has mencionado algo muy importante y es los cambios en la jurisprudencia. Si esto se hiciera en el Congreso, digamos que tendría, no estaríamos de acuerdo, pero tendría algún valor de legitimidad frente a la democracia porque es el Congreso el llamado a tocar estos temas. Pero desafortunadamente el neoconstitucionalismo, las ideologías de 9 magistrados que no han sido elegidos porque no se eligieron popularmente, que no tienen esa función, la Corte Constitucional no tiene esta función constitucionalmente, no tiene la función de legislar, que es lo que vienen haciendo. Entonces han metido este tipo de temas desde ahí. Ahí es donde hay una gran trampa, Jennifer, porque estos temas que son tan importantes, que le importan a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestra generación y a la de nuestros hijos, no han sido tocados de ninguna manera por el pueblo colombiano. Es decir, ha sido completamente de espaldas a la realidad nacional que se trata en el Congreso de la República. Tú lo dijiste muy bien, han habido unos cambios jurisprudenciales, cambios que no pueden ocurrir en la Corte Constitucional porque no les compete eso, según la Constitución. O sea, ellos tienen que ser garantes de la Constitución y lo que han venido haciendo es legislar de manera arbitraria, abusiva y saliéndose del marco de la Constitución que dicen respetar. ¿Y por qué lo han hecho así? Porque las izquierdas han identificado en el caso colombiano a la Corte Constitucional como el lugar donde pueden subvertir no solamente al Estado mismo, la realidad cultural, porque es un golpe cultural cada vez que sale alguna de estas sentencias, sino imponer
de manera totalitaria esas visiones ideológicas. No es la Corte Constitucional la llamada a hacer este tipo de modificaciones de la jurisprudencia. No les corresponde. Dice la Constitución que la Corte Constitucional se dedica a garantizar y a proteger la Constitución. Si leemos la Constitución es muy clara, pero viene siendo modificada de manera arbitraria por los señores de la Corte Constitucional. Entonces, 9 personas han venido decidiendo por más de 48 millones de colombianos. Han venido legislando en vez de un Congreso compuesto por más de 200 personas. Es decir, la arbitrariedad es total. La arbitrariedad es total. Y hay sentencias, hay mismas sentencias de la Corte, no solamente la Constitución, sino hay sentencias de la Corte más o menos del año 94, 96, que dicen hasta esa época que no les correspondía meterse en estos temas, porque lo que hacen es romper las libertades que la misma Corte dice defender. Estamos perdiendo nuestra libertad en manos ni siquiera de 9, porque no ha habido, digamos, mayoría absoluta en estos temas. Yo invitaría a todos las personas que nos están viendo a que, por ejemplo, en el caso del mal llamado matrimonio igualitario, vieran las anotaciones del magistrado Pretel en esa sentencia, donde él se aparta de la decisión y da una serie de argumentos que invito a que Colombia los conozca, y ahí empezamos a entender, por ejemplo, en ese tiempo, cómo fue tan atacado este magistrado fruto de sus decisiones. Estamos tratando con mafias, te cuento, Jennifer, gente bastante mala. Doctor Samuel, evidentemente en Colombia pues existe eso que usted menciona, que algunas cortes legislan, pues asumen pues aspectos que no les competen y pues vulneran o contrarían el principio de división de poderes. Quiero preguntarle puntualmente qué conceptos se pueden ver en los colegios de esta influencia de la ideología de género, es decir, qué es lo que se está enseñando en los colegios a los niños para que sean tolerantes con la ideología de género y para que pues tengan esa visión distinta. En el caso colombiano, enlazo con lo último que dije en la pregunta anterior. El caso colombiano es paradigmático para el mundo en este sentido, en cuanto a conocer los alcances de una mafia que a base de estrategias perversas ha venido aterrorizando a profesores y a rectores de colegio para obligarlos a asumir ideologías como esta. En el caso colombiano se valieron eso lo tratamos alguna vez contigo, el famoso caso de Sergio Urrego, donde un muchacho que publicaba en sus redes, eso era de dominio público, a no ser que ya estos grupos lo hayan tumbado, cómo el muchacho tenía tendencias suicidas, era anarquista, vivía solo, no vivía con su mamá, no vivía con su papá, cuidaba a su abuelita, y sí, tenía su tendencia homosexual, lo cual pues es la vida de cada quien. Lo que pasa es que el muchacho era un adolescente, ¿no? Un niño casi. Entonces, ¿qué pasó? El muchacho se suicidó, pero se suicidó porque tenía una vida bastante sórdida, es decir, vivía solito, no vivía con sus padres. La mamá con la que después se volvió muy conocida, no vivía con él, no vivía con él. Entonces, ¿qué pasó? El muchacho se suicida, estos grupos de presión le proponen a esta señora pasar una tutela a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en su fallo es que, mira, si tú ves la tutela y ves la decisión de la Corte, ni siquiera cambiaron los errores de ortografía, o sea, hicieron copy-paste para la decisión, porque estos grupos están pendientes de cuando hay mayorías de izquierda en la Corte. Como nadie les dice nada, como esta Corte hace lo que quiere y ya está legislando en todos los temas, entonces le pasaron el documento, o sea, muy fácil, ¿no? Pasó el documento, la Corte, digamos, falla a favor con una sentencia que ahora se conoce como sentencia Sergio Urrego,
que consiste en que se cambien los manuales de convivencia de los colegios. Ellos se fueron más allá porque hicieron que se llevara a la cárcel a la rectora de un colegio que nunca tuvo nada que ver con ninguna presión ni con ningún daño al señor Sergio Urrego. Llevan a la cárcel a la psicóloga del colegio y con esto se sientan un precedente no solamente jurisprudencial, como dijiste antes, sino cultural. Porque mira, sale la psicóloga de ese colegio en una audiencia allá en el juzgado y dice una cosa tan aterradora, o sea, tan ilógica y por lo mismo aterradora como lo siguiente, palabra más, palabra menos, dice, yo le pido perdón, no me acuerdo si dijo a Colombia o a la familia de Sergio Urrego, algo así, porque yo le pedí a Sergio que le informara a sus padres de su relación en el colegio. ¿Cómo así? O sea, ¿de qué está pidiendo perdón? O sea, es un colegio, son niños, van a estudiar, no a tener relaciones sexuales ni relaciones, digamos, de tipo salido de lo que sería un niño. Entonces, lo más prudente de un colegio es que le dijeran al niño o a los padres, mire, su hijo sea homosexual o sea heterosexual, está teniendo aquí una relación importante que ustedes mínimamente lo sepan, ¿no? Porque al colegio se viene a estudiar, no a otra cosa. Pero entonces la señora, fruto de esta persecución criminal que les montaron, porque es un montaje, resulta en la cárcel y desde la cárcel, pues en el juzgado, le pide perdón por algo que no tenía por qué pedir perdón. Pero como en ese tiempo la sociedad civil no se había percatado del peligro del totalitarismo de la ideología de género, entonces estas señoras no se supieron defender, no tenían ningún contexto de esta perversa estrategia y resultaron en ese problema. Y ahora, fruto de esa piñata que pueden mostrar estos grupos, porque así lo manejan tristemente, entonces los rectores de los colegios y los profesores de los colegios de Colombia le tienen terror a oponerse a la ideología de género en el país, pero terror. Y te estoy hablando de rectores de colegio que son sacerdotes o monjas, es decir, un colegio que debería tener la autonomía para enseñar según sus principios, sus valores y lo que ellos han definido como enseñanza en su institución, no lo pueden hacer porque fruto de esa sentencia Sergio Urrego, que lleva a la modificación de los manuales de convivencia, entonces le tienen terror a decirle a cualquier muchachito que no haga, digamos, lo que no va uno a hacer al colegio, que es estudiar, sino pues hacer algunas otras cosas distintas a eso. Entonces, el tema en Colombia es paradigmático en ese sentido. Doctor Samuel, pues partiendo de lo que usted menciona, pues evidentemente, pues a pesar de que en Colombia pues no exista el delito por tener relaciones sexuales, pues digamos con parejas del mismo sexo, es decir, en Colombia no está sancionado penalmente llevar a cabo esas conductas, pues entendemos que los estudiantes deberían ir a estudiar y pues no a pues influir en la conducta de otros compañeros. Sin embargo, quiero hacerle dos precisiones y dos preguntas respecto a lo que usted menciona. La primera es por qué debería prohibirse esa ideología de género en los colegios, y la segunda es, los manuales usted dice que se solicitó el cambio de algunos aspectos normativos al interior de los planteles educativos, pero ¿cuál fue ese cambio sustancial que se generó a partir de este antecedente jurisprudencial? Bueno, la primera pregunta, ¿me repites la primera pregunta, perdón? ¿Por qué se debe prohibir la ideología de género? La ideología de género en los planteles educativos o en Colombia en general. Y segundo, pues, ¿cuáles fueron esos cambios sustanciales que se generaron a partir de ese precedente jurisprudencial? Bueno, mira, retomando un poco el título del programa de hoy, y es que si se debe prohibir la ideología de género en Latinoamérica como en Polonia lo definen muy bien, dicen que es una agresiva ideología que promueve la homosexualidad. Es decir, respetamos
a las personas homosexuales, es su vida, pero no puede ser que el Estado obligue a los colegios a promover esas prácticas en nuestros niños. Con nuestros niños no se pueden meter, porque a nuestros niños los educamos según nuestros principios y nuestros valores. Por eso existe la patria potestad. Pero la patria potestad se está viendo destruida, pulverizada, porque ahora el Estado está promoviendo una ideología que, como dicen los polacos, es una agresiva ideología que promueve de frente la homosexualidad. Esa es la razón por la cual no puede permitirse que esta ideología se promueva en los colegios o se deje libremente. Y con respecto a la segunda pregunta, que es, se me fue la segunda pregunta. Sí, la segunda es ¿cuál es el cambio que se generó Bueno, a partir de ese proceso que usted menciona ok, en los años 70? Michela Murgia, una escritora socialista italiana, dice que para qué derribar las instituciones si con cambiar el sentido de una palabra y ponerla en la boca de todos ya lo pueden hacer, refiriéndose, ella lo dice refiriéndose a otros, pero eso es lo que hacen los comunistas. Entonces, ¿aquí qué pasó? Que en los manuales de convivencia ponen palabras como estas, protección a la diversidad, respeto a la diversidad, pluralismo, etcétera. Entonces, algo que se vivía, digamos, dentro de la normal lógica del Estado social de derecho, que es que tú tienes que respetar a todos los seres humanos por el hecho de ser seres humanos, es decir, el respeto a su vida, el respeto a como lo puso la Carta del 91, el libre desarrollo de su personalidad, eso ya está. Pero aquí, con esas palabritas, en los manuales de convivencia, nos están diciendo en otros términos, es que tenemos que abrirnos y permitir la ideología de género y que eso está muy bien. Y eso no está muy bien. Y la práctica del homosexualismo no está bien. No está bien comprobado desde el punto de vista científico los frutos que esto tiene. Pero la avalancha propagandística de los medios de comunicación, las redes sociales, la ONU, la OMS y demás, pues nos ha pretendido grabar en nuestro cerebro el hecho de que eso está muy bien y que así somos una sociedad mejor. Y yo los invito a que vean los frutos de personas con esas prácticas, como lo dije al principio. Entonces, lo que ponen son esas palabritas, ¿no? Respeto a la diversidad, inclusión, etcétera. Doctor Samuel, ¿cuáles son los antecedentes para que el presidente de Polonia, Andrzej Duda, haya pues prohibido en el país la ideología pues, de género? Él hizo campaña presidencial, su reelección, basado, entre otras cosas, en el discurso de proteger a la familia, inclusive firmó una carta por la familia, y los antecedentes es que él dice que esto es un neobolchevismo. ¿Qué significa eso? Que antes, digamos, nos ponían la bandera roja comunista y decían que estaban defendiendo a los campesinos, a los trabajadores, al proletariado en general, y que ahora nos ponen la banderita multicolor y dicen que están defendiendo las minorías. Y ni la primera era verdad, ni esta segunda es verdad tampoco. Mira lo contradictorio, Jennifer. En el caso de jovencitos que caen, digamos, en las garras de estos colectivos políticos de extrema izquierda LGBT, el único repositorio donde llegan ellos verdaderamente a vivir en una comunidad que los entiende, digamos, en su situación y que busca rescatarlos de los problemas que se les generan, es la familia. Es decir, eso que llaman la comunidad, de comunidad no tiene nada, porque mira el manejo de las palabras, como lo decía en la palabra anterior, en la pregunta anterior. Porque nos hablan, por ejemplo, de la comunidad LGBT. Ve a ver si hay algo de comunidad ahí, porque la palabra comunidad engloba algo muy hermoso, ¿no? Es decir,
te sientes acogido, protegido, te sientes respaldado, pero eso no es una comunidad, o sea, ahí no hay nada de comunidad. Mira a ver el sector transexual, por ejemplo, en el barrio Santa Fe, ¿qué tiene de comunidad? Así, casi que se matan unos con otros. O sea, por darte un ejemplo para decirte que él, el presidente polaco, habla de que es un neobolchevismo con una ideología que inclusive él menciona que es más perversa que la comunista, porque toca a nuestros niños y a las familias, digamos, ya al interior. Entonces, esos son los antecedentes. Doctor Samuel, pero por ejemplo en Polonia, que usted menciona que pues esa fue una de las banderas del actual presidente, ¿ya se llevó a cabo ese cambio normativo? Es decir, ya está como ley de la República. Que yo sepa, no. Es decir, lo que ha habido más es un combate de tipo cultural. Ha habido más o menos 100 municipios de Polonia que se han autoproclamado como zonas libres de ideología LGBT y entonces toman medidas en torno a eso, pero más de tipo cultural. Entonces no es que sea una ley de la República, pero sí hay una influencia cultural fuertísima en contra de la ideología de género y no hay ninguna promoción estatal de la misma. O sea, no es que haya una ley, por ejemplo, porque no se puede confundir, por ejemplo, que Polonia sea un estado que prohíbe ciudadanos homosexuales, por decirlo así. No es eso el que el presidente diga que está en contra de la ideología LGBT que le llaman ellos, ni siquiera dicen ideología de género, sino de la ideología LGBT. No es que haya la prohibición de que hayan ciudadanos homosexuales, es distinto. Lo que no hay, y eso sí es frontal, es la promoción con recursos del Estado, como pasa en Colombia, de esta perversa ideología, ni en colegios, ni en las familias, ni en medidas gubernamentales en ese sentido. Eso no lo hay. Doctor Samuel, por ejemplo, en Polonia hay algo que pues me parece que, pues no sé lo que considera, lo del tema de las zonas de ideología LGBTI, la defensa de la familia, de los niños. ¿Eso no generaría además alguna clase de discriminación o de generar conductas pues violentas o agresivas hacia las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI? Mira, en todas nuestras sociedades ha habido personas homosexuales. Ese no es un tema nuevo, pero aquí el problema es que el nivel de discurso propagandístico en torno precisamente a la implantación de una agresiva ideología que promueve la homosexualidad es tal que entonces ya nosotros entramos a ese otro ámbito que es la victimización y entonces a decir que ahora las personas homosexuales van a ser perseguidas, que ahora no se va a poder vivir como homosexual. No, siempre en nuestras sociedades, no solo en la polaca, no solo en la colombiana, en todas nuestras sociedades han habido personas homosexuales y han vivido su vida. Pero ahora, fruto de esta victimización, que es una de las estrategias de estos grupos, y lo peor, ¿sabes qué es? Que no solamente es la victimización, sino es la criminalización de la disidencia. Es decir, si tú no estás de acuerdo con esto, tú eres el que va a la cárcel, como lo acabé de decir con el caso de la profesora y de la rectora del colegio, la psicóloga y la rectora del colegio Gimnasio Castillo Campestre en Colombia. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, pensamos que no, que si nos oponemos a la ideología de género, entonces vamos a caer en una persecución, digamos, a los homosexuales, que no la hay, pero cuando un profesor o un rector de colegio va a la cárcel porque no está de acuerdo con eso, ahí sí no hablamos de victimización. Eso es lo que no entendemos. ¿Por qué, por ejemplo, en Colombia hay una ley que se inventaron que se llama ley antidiscriminación, que si la aplicaran hoy, podrían a nosotros llevarnos a la cárcel, por ejemplo, si la aplicaran? La ley está. ¿Sabes por qué no la aplican? Porque culturalmente el pueblo colombiano todavía no ha sido tan bombardeado
de estos temas como para legitimar el hecho de que nos lleven a la cárcel. Pero ¿por qué ahí sí no se habla de persecución? Por eso es que el presidente de Polonia habla de que es un neobolchevismo. Porque mira, nos dicen cómo pensar, rechazan las acciones de la iglesia y no toleran la disidencia. Eso es lo que pasa cuando tú estás en contra de la ideología de género. Por eso ellos no permiten eso. ¿Sabes por qué? Porque si hay algún ciudadano homosexual que viva en libertad, pero si hay uno heterosexual que también viva en libertad, eso es lo que ese es el problema, que no pasa eso cuando se implanta la ideología de género. Y mira, tú hablabas hace un momento de cuáles son los antecedentes del presidente polaco. Polonia vivió por más de 70 años, padeció el comunismo, lo padeció. De hecho, la Segunda Guerra Mundial inició porque entre Hitler y Stalin, que eran socios inicialmente, se dividieron y despedazaron Polonia. Es decir, se unieron para despedazar Polonia. Eso fue lo que generó la Segunda Guerra Mundial. Y vivieron por 70 años. Yo estuve hace 1 o 2 años reunido con un político polaco de la segunda generación del movimiento Solidaridad. Y yo le pregunté, ¿cómo es que ustedes hacen este tipo de políticas? Que es el tema de hoy, ¿no? Pero se lo pregunté hace 2 años. Dice, ¿cómo logran ustedes eso en un país que impida, por ejemplo, estos cánceres culturales como la ideología de género? Me dijo, duramos 70 años con toda la pérdida de libertades y no las queremos volver a perder. Eso nos hizo perder el interés en protagonismos, en egos, y por eso nos pudimos unir y pensar así. Mira, en Polonia al actual presidente lo tildan de ultraderechista. ¿Sabes cómo tildan al segundo, al que perdió? De centroderechista. O sea, Polonia es un país que en general, culturalmente, fruto del dolor que ha padecido de haber sido, para que nos hagamos una idea, una Venezuela, donde la gente hacía fila para poder comer un mendrugo de pan, entendió también las cosas que no las quiere repetir y por eso son como son allá. Doctor Samuel, en este momento hay varias personas opinando sobre el tema que estamos tratando. Es un saludo para Rafael Augusto Albarracín, quien menciona, celebramos el Día de la Defensa de la Familia con el no. Rocío Montoya, buenas tardes, todo es una aberración, miren por Telegram, ya se descubrió la mentira en Italia. Sonia Lizama menciona, completamente de acuerdo, la ideología de género es una destrucción a la familia. Juan Carlos Mejía también nos envía un saludo y dice, hay que reducir mucho la política multilateral que impulsa la ideología en otros países. Y por eso quiero preguntarle puntualmente qué sucede en Italia, es decir, cómo se está haciendo uso de las redes sociales y de las plataformas de comunicación para poder influenciar la conducta de las personas en dicho país. Pues mira, eso no es un tema de ese país, es un tema global. Yo invito a que toda la gente que nos está viendo, Netflix tiene cosas muy malas. Netflix es un promotor de esta ideología, digamos de manera estructural, pero lanzó hace poco, el mes pasado, un documental que se llama El dilema de las redes sociales, donde varios de los altos programadores de sitios tan importantes como Google, Facebook, Twitter y demás, dan sus opiniones aterrados de cómo algo que debería conectarnos en realidad nos está dominando. Y es que todas estas redes sociales desafortunadamente son funcionales a la ideología de género y programan a través de algoritmos para que a ti te llegue el mensaje que ellos quieren. Y esos algoritmos están produciendo no solamente que nuestros jovencitos caigan en temas como la ideología de género, sino están incendiando países para generar verdaderas guerras civiles. Dicho por ellos, los invito a que se vean ese documental que se llama El dilema de las redes sociales. Doctor Samuel, en Rusia, ¿cómo se ha invertido recursos
para pues evitar el influjo de la ideología de género y en qué otras áreas han invertido recursos específicamente? Bueno, mira, el tema ruso es un tema que yo miro con mucho más lupa y con pinzas, más que el polaco, porque Putin es un señor que, por un lado, se viene religiendo de manera permanente, lo cual no está bien. Fue agente de la KGB, apoya los peores terroristas del planeta, es decir, apoya a un Maduro, al señor de Corea del Norte, tiene sus vínculos también con China, etcétera. Entonces, el tema de Putin hay que mirarlo con lupa. Algunos estudiosos han dicho que la defensa de la familia de Putin y su confrontación con la ideología de género se dio de manera oportunista porque en su momento las políticas y la línea de gobierno de Obama, que representaba a los Estados Unidos, que era completamente socialista, comunista, que inclusive dijo que el mundo debería ir hacia temas como la propagación de esta ideología, lo dijo en otras palabras, pero el mensaje es el mismo, me refiero a Obama. Entonces, que Putin se fue al otro lado para desmarcarse de Obama y conseguir adeptos de manera cultural en el mundo. Entonces, el tema de Putin yo lo miro con mucha lupa porque es un totalitarista en muchos temas, como digo, promueve, digamos, ese mismo totalitarismo en otros países, pero se vende como defensor de la familia, fruto de que en su momento se desmarcó del gobierno que tenía los Estados Unidos. Entonces eso hay que mirarlo con mucha lupa para no caer enredados en que somos pro Putin y resulta que el señor por otro lado está en los temas que les mencioné. Doctor Samuel, partiendo de algo que mencionan en redes sociales, Vito 135 dice que hipocresía dicen defender la libertad a través de prohibir lo que no les gusta. ¿Qué piensa sobre ese comentario? Pues tiene toda la razón porque, como mencioné hace un momento, Polonia está completamente en contra de la ideología de género porque pretende decirles cómo pensar. O sea, tú no puedes pensar distinto. Tienes que pensar así o si no, vas a ser perseguido. Rechazan las acciones de la iglesia. Cualquier cosa que se llame iglesia es perseguido por la ideología de género. Y no toleran la disidencia. Ellos hablan de diversidad y de el respeto a la diversidad, pero habla tú de diversidad intelectual a ver si la respetan. No la respetan. Si tú piensas, digamos, en libertad, te persiguen. Entonces es delicadísimo, muy delicado el tema de la ideología de género y por eso se le volvió una bandera a los políticos de izquierda, porque encontraron que como la gente no está tan informada, entonces hablar de la lucha del proletariado hoy en día huele a naftalina, pero hablar de la diversidad, del multiculturalismo, del respeto al otro, suena muy bonito y entonces la gente cae enredada y muchos jóvenes caen enredados ahí. Pero ve tú a pensar distinto a ver qué te pasa. Entonces, claro, tiene toda razón el señor que les está escribiendo. Tienes que activar el micrófono. Gracias, doctor. Bueno, partiendo de los tratados internacionales que ha suscrito Colombia, por ejemplo, en donde se permite que las personas pues, puedan llevar a cabo de casarse, pues el vínculo matrimonial y también tener en cuenta que Colombia pues, es uno de los países más liberales en este aspecto. ¿Usted considera que la ley no genera ninguna distinción respecto a las relaciones o considera que en Colombia sí hay una distinción que debe definirse en los planteles educativos? La verdad no te entendí muy bien la pregunta. Sí, es decir, Colombia pues es uno de los países que es más liberal en temas, por ejemplo, de diversidad sexual, permitiendo, por ejemplo, esas manifestaciones, eventos,
también el Día del Orgullo Gay y otros temas que pues han logrado que las personas de las parejas del mismo sexo hoy en día puedan casarse, puedan llevar a cabo pues abiertamente sus relaciones. ¿Usted considera que ese cambio que existe en Colombia históricamente, pues cómo se debe ver en los planteles, es decir, cómo se debería enseñar desde los colegios, desde las universidades, más que todo en los colegios, a los jóvenes, si hay una distinción o no hay una distinción para llevar a cabo estos actos? Pues yo creo que no debería enseñarse de ninguna manera, o sea, al contrario, debería combatirse la propagación de la ideología de género y su implantación totalitaria en el país. Yo creo que no debe enseñarse de ninguna manera. Hablando de porque mencionaste en algún momento tratados internacionales y retomando el tema de Polonia solo para dar un testimonio, cuando se empezaron a implantar estas zonas libres de ideología de género en ese país, en ciudades, hubo una ciudad que se llama Tukok, que iba a recibir unos recursos de parte de la Unión Europea y no los recibió porque al considerarse zona libre de ideología de género, de ideología LGBT, le dicen ellos, la Comisión de Igualdad de la Unión Europea dictaminó que iba en contra de los valores de la Unión Europea y de los derechos humanos. Entonces, es para que vean, digamos, la implantación globalista que pretende esta gente, esta ideología, que fue un castigo, digamos, a una ciudad que tiene una gracia y es que siendo Polonia tan católica, hay monaguillos que pasan de monaguillo a ser concejales de estas ciudades. Entonces, pues tienen su manera de ver la vida en la libertad real. Y entonces fueron penalizados y despojados de esos fondos para programas de hermanamiento entre ciudades europeas. Entonces, ¿qué pasó con esto? Pasó que el ministro de Justicia polaco compensó a esa ciudad con recursos, digamos, 3 veces superiores a los que se supondría que la Unión Europea a través de sus acuerdos les iba a dar. Entonces, esta ideología que viene implantándose de manera global va a hacer que nosotros culturalmente la aceptemos, que en nuestras escuelas se le enseña a nuestros niños que eso está bien, que los padres, no solamente en contra de su patria potestad que les permite enseñar a sus hijos los valores con los cuales considera que deben crecer, sino que pueden ser llevados a la cárcel por hacer eso precisamente, es decir, pulverizar completamente la patria potestad y criminalizar a los padres. Todo eso es fruto de una estrategia global que es apalancada por organizaciones como la Unión Europea en Europa, pero como las Naciones Unidas a nivel global y que debemos estar nosotros muy pendientes. ¿Qué se debería hacer en las escuelas? Combatir frontalmente la ideología de género, no permitirla, porque se permite, secuestran la mente y corazón de nuestros niños y pulverizan nuestras familias. De acuerdo, ¿qué actividades culturales deberían prohibirse en Colombia, como la que le mencionaba? Por ejemplo, existe el Día del Orgullo Gay, existen algunos carnavales pues, en distintos territorios del país. ¿Cuáles deberían prohibirse? La verdad es que mira, si la manifestación pacífica está consagrada en la Constitución, que es como uno pensaría que a lo cual se asimilaría algo como la mal llamada marcha del orgullo gay. Es decir, si hay unos homosexuales que quieren salir a la calle, pues esa es su vida, ¿no? ¿Cuál es eh, digamos, la deformación de eso que constitucionalmente está garantizado? Y es que por alguna circunstancia que ninguno de los colombianos entendemos, esa manifestación es paga con nuestros impuestos. O sea, ¿cómo así? ¿Por qué entonces no pagamos
una manifestación en defensa de la familia con los impuestos de los colombianos. Ve a ver si hay algún mandatario que pague eso con sus impuestos, ¿no? Con los impuestos de todos no lo hacen, pero sí pagan esta. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Mira, si no hubiera sido por esto que ocurrió, que es desafortunado, lo de la cuarentena, este año en la ciudad de Bogotá, donde hay una alcaldesa que es militante del colectivo político de extrema izquierda LGBT, nos hubiera hecho desfilar con nuestros impuestos hasta extraterrestres, porque esa señora, digamos, es propias tropas de esta ideología. Entonces, si alguien quiere salir, pues eso está garantizado en la Constitución. Pero ¿por qué con nuestros impuestos? Eso no puede pasar. Eso es lo que debería prohibirse, que nuestros impuestos, que deberían ir para que haya mejores parques para nuestros niños, mejor educación, mejor salud para los abuelitos. No estoy diciendo que sea un tema estatizado, sino que los servicios que dice el Estado que presta los preste mejor. No, se va es para este tipo de cosas. Mira lo que pasó hace poco, hablando de la implantación con nuestros recursos de esta ideología. Hubo un fallo que hizo que un hombre se pueda pensionar en la edad de mujer, porque se autopercibe mujer. ¿Y sabes por qué el Estado había garantizado o ha garantizado que las mujeres se pensionen antes? Porque son las llamadas a tener los niños, a ser protegidas en el hogar, a que esa garantía, digamos, a que eso que por naturaleza es tan bonito y tienen, sea protegido por el Estado. Y ahora se lo dan a un hombre. O sea, esas son las cosas que deberían prohibirse, que con nuestros impuestos se pague una ideología. Eso es lo que debe prohibirse. Un caso polémico como el que usted menciona fue cuando pues nombraron a, si no estoy mal, a Matilde, bueno, como secretaria de la mujer en Antioquia. ¿Qué organizaciones de la defensa de la mujer pues se han pronunciado al respecto? ¿Cuál es el debate actual de ese tema? Fue en Manizales. En Manizales se produjo ese hecho, fruto de que el alcalde de Manizales, pues es de línea progresista, es un muchacho muy joven, muchos miembros de la comunidad manizaleña lo conocen como un señor psiquiátrico. Entonces él te dice hoy un día una cosa, al otro día te dice otra. Ese es el alcalde de Manizales actualmente. Entonces él pone a un hombre como secretaria de la mujer. Tú preguntas cuántas mujeres o qué organizaciones en defensa de la mujer se han manifestado. Quiero decirte una cosa, hubo una gran manifestación, digamos, popular, o sea, de hombres y de mujeres cuando hubo el nombramiento, pero que yo conozca organizaciones defensoras de la mujer que se hayan manifestado, creo que no ha habido, que debería pasar. Es decir, yo salí, digamos, a los medios a manifestarme en contra, pero entonces habían dos discursos. Uno, que como un hombre habla de la Secretaría de la Mujer, entonces yo les dije, pero como un hombre es nombrado en la Secretaría de la Mujer. Ahora, podría haber un hombre en la Secretaría de la Mujer. Mira que nuestras posiciones no son fanáticas. Es decir, yo te dije antes que si alguien quiere salir a manifestarse, eso está en la Constitución, el que sea, ¿no? Lo que no es que sea pagado con nuestros impuestos. Ahora, Juan Lozano en su momento en la presidencia estuvo en el cargo de la Secretaría de la Mujer, o tenía otro nombre, la Alto Comisionado de la Mujer, algo así, un hombre. Pero ¿cuál es la diferencia entre un Juan Lozano y un señor que se hace llamar Matilda González? Que este señor Matilda González es propagador del peor tipo de políticas públicas que pueda haber y pretende implantarnos la ideología de género hasta el punto que mira cuántas críticas recibí yo en su momento y hoy o sea, hace poco fui muy aplaudido por un sector que me había atacado porque el señor usó los recursos del Estado para promover las sex cam, es decir, la prostitución vía computador, digamos, a través de cámaras
y la prostitución de hombres que se autoperciben mujeres. Eso con nuestros impuestos. El señor está haciendo, porque la prostitución todavía está penalizada en la corte, en el Código Penal. Entonces el señor está siendo investigado por la Procuraduría, es un funcionario público. Vamos a ver qué dice una Procuraduría en manos de un progresista también, ¿no? Como Carrillo. Pero ese es el triste resultado de tener personajes completamente ideologizados y que pretenden ser ideologizadores en un cargo tan sensible. Después de muchos años de desarrollo de nuestra sociedad, se llega a tener lo mismo, una secretaría dedicada a la mujer para la defensa de la maternidad, para la defensa de su realidad como mujeres, por ejemplo, lo que tú mencionabas, las mujeres que no viven con un hombre, pero que tienen sus niños, bueno, etcétera, ¿no? Es decir, se llega a un cargo como una secretaria de la mujer y resulta en manos de un hombre y un hombre que promueve, por ejemplo, la prostitución de hombres que se creen mujeres. Eso es lo que no entendemos. O sea, esas son las cuestiones que genera la ideología de género. Precisamente sobre lo que usted menciona, ¿qué opinión tiene de algunas facciones feministas que mencionan que la ideología de género es un instrumento de patriarcado para quitar los derechos a las mujeres biológicamente hablando, a hombres autoproclamados mujeres? Mira, yo no conozco la primer feminista que diga eso. Al contrario, las feministas que yo conozco promueven la ideología de género totalmente. O sea, mira lo contradictorio. Las feministas abrazan, abrigan, aplauden la idea de que un hombre esté en una secretaría de la mujer. Y un hombre que no promueve las cosas buenas para las mujeres, sino con temas como la prostitución de hombres, que también se autoperciben mujeres. Esas son las feministas. O sea, de ahí el hecho de que el feminismo sea una ideología fanática, que lejos de buscar algo bueno para la mujer, lo que buscan es su deterioro. Ahora, que se hable del patriarcado, claro, hablan del patriarcado, pero no por hechos como el de este señor que está en esa secretaría, o por temas como la ideología de género, que lo que habla es de digamos, de la segmentación social a base de LGBT. Entonces, ellos van por otro lado con la misma idea. El feminismo es parte de la ideología de género en ese sentido, porque el discurso del mito del patriarcado es que hay un heteropatriarcado opresor, que es nuestra sociedad, que debe ser abolido y destruido para llegar a las libertades, ¿no? Entonces, ese es el discurso de las feministas, no el otro. Finalmente, doctor Samuel, ¿usted considera que la ideología de género, el lobby pues, feminista, también algunos movimientos abortistas, otros LGBTI, dominan el discurso social, académico y político en nuestro país? Totalmente. Estamos secuestrados por algo que, lejísimos de ser una minoría, se convirtió, es una minoría, digamos, en cantidad de personas, pero es una mayoría casi que absoluta en el tema mediático, en el tema de élites del poder, en el tema propagandístico. Tienen todos los medios de comunicación abiertos para ellos. Si no fuera por medios de comunicación como el de ustedes, que son alternativos, no habría ninguna voz disidente de ese discurso que se escuchara. Entonces, totalmente, estamos en la práctica, estamos en una dictadura ya cultural. El problema de tener una dictadura cultural es que genera que podemos estar a un solo paso de tener una dictadura política. Entonces, ese es el gran problema, que estas ideologías le abren paso a grandes tiranías y es lo que pretenden precisamente. Gracias, doctor Samuel, por habernos expuesto pues, sus ideas y su postura frente al tema y pues esperamos volver a tener en vivo hablando de la ideología de género, de cómo se están generando sus cambios en la composición, de la visión de los jóvenes y de las familias. Y por otro lado, pues invitar a las personas
a que sigan opinando sobre el tema. Cuéntenos qué piensan utilizando el hashtag ideología de género es. Y así que pues cerramos este espacio pues agradeciéndole a usted por habernos acompañado en el Nodo en Vivo. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor haber estado acá. Un saludo a todos los suscriptores del Nodo y espero volver a acompañarlos pronto. Gracias, doctor Samuel, que tenga muy buena tarde y que pues, nos acompañe nuevamente en este escenario, en este espacio, hablando también de las iniciativas ciudadanas que usted está liderando, para que también le cuente a las personas actualmente a qué se está dedicando y cómo pueden buscarlo en redes sociales. Pueden seguirme en mi canal de YouTube como numeral Samuel Ángel. También estamos ahora en TikTok como @samuelangel.tv, en Instagram como samuelangel.tv, en Twitch como Samuel Ángel TV y en Twitter como @SamuelAngel. Muchas gracias. Gracias, doctor Samuel. Muy buena tarde.